reflexionar nos va a llevar por lo menos 1 hora y media. Supongo que han traído el tapeque. Quiero ser sincero, mis queridos hermanos. Yo, para predicar este evangelio, una semana antes, yo leo lo que tengo que decir. Pero cuanto más leo y leía, más vacío me he ido sintiendo, porque no había sido solamente asimilar conceptualmente, en ideas, racionalmente, todo El doctor de la ley era intelectual, era un experto, era un tipo que se la sabía toda, era un estudioso de la ley, de lo que llevaba, pero de nada le servía saber de memoria, saberse toda la ley si no lo ponía en práctica. Entonces, cuando entendí eso, dije, más que solo hablar, claro que hay que teorizar, claro que hay que hablar, pero también es mejor actuar. Porque así como ustedes y yo, también he sido conmovido por la lectura. Porque muchas veces, la mayoría de nosotros, siempre lo hacemos racionalmente, teorizamos, vamos a misa, esperemos que pase de una vez. Y bueno, dicen ustedes, de una vez que termine este sermón, quiero irme a comer con mi esposita, mi familia, y listo, y salimos como si nada. Ustedes no, pero en otras catedrales, en otras iglesias sí. El Señor nos los ha puesto de una manera tan genial, de una manera tan sublime, este pasaje. Lucas 10, 25 adelante. El anterior domingo habíamos quedado cuando el Señor manda en la misión, cómo los apóstoles, por el mandato del Señor, incluso habían sometido demonios, y eso ellos alardeaban. Y el Señor les había dicho: no se alegren porque el demonio se haya sometido a ustedes, más bien alégrense por... Bendito seas, Juancho, eso es verdad. ¿Alguna vez has respondido? Bien, hermano. Alégrense más bien porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No es solo, no lo valioso cuánto haces, si predicaste, si evangelizaste, si llevaste una cosa, si hiciste milagros, si sanaste, si liberaste. Eso está bien, pero eso no garantiza que nuestros nombres estén inscritos allá. Ahora va a tocar el Señor, Lucas, que nos va a decir qué hacer para que nosotros estemos anotados en el libro de la vida. Y algunos están empezando a dormir. No sé qué han hecho ayer ustedes. Yo saben que voy a decir que descansen en paz. Bueno, si quieren, échenle su siesta. Yo voy a predicar lo que el Señor me ha puesto en mi corazón y en mi boca para decirles. La importancia de la vida eterna, las ideologías nos los han quitado. Pensamos que tener fe es para esta vida, sí, también, para alabarle y para testificar. Pero principalmente lo que dijo la hermana Belsa, lo que muchos de nosotros no queremos aceptar, que la oración por el enfermo, por el agonizante, no es solo para buscar su sanidad, sino su salvación. No es que me lo va a devolver. Yo veo tanta guerra de nosotros. Me peleé con Dios porque no me lo devolvió a mi padre, a mi hijo, a mi hija. No. Es su salvación principalmente. El milagro de la vida es que su hermano murió en paz y con gozo. Claro que hay miedo. Salvado. Ahora, una vez que escucha que Jesús alaba a su Padre por los enviados, alaba a su Padre porque los misioneros volvieron con éxito, se le acerca este experto en la ley. Este hombre se le acerca. ¿Para qué él se acerca? ¿Qué le pregunta? No es la cuestión, siempre había preguntas.
Incluso en Marcos, ¿quién se le acerca a Jesús? No con pruebas, no para ponerle trampa al Señor, un joven rico que tenía todo, y le pregunta: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Porque para el judío experto o común y corriente, para ganarse la vida eterna era solo cumplir la ley a rajatabla. Y él lo sabía, se la sabía la ley. No, en su corazón la preocupación no era si él se va a salvar o no. Él lo tenía garantizado, él sabía que se iba a salvar, porque cumplía las normas y las leyes a como dé lugar. Lo que quería es ponerle trampa. Lo que quería es ridiculizar al Señor. Y por eso se le acerca y dice, para ponerlo a prueba, le dice: maestro de dientes para afuera, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Muchos de nosotros también nos preguntamos. ¿Ustedes se preguntan? ¿Cómo? Deberíamos de preguntarnos. Yo les digo en el confesionario a las personas, les digo, cuando vienen de 1 año, de 2 años, ya estás en terapia intensiva, ya estás en coma espiritual. ¿Qué pasa si te mueres si no estás confesado en gracia? ¿Dónde tienes garantizado? No quiero ser tan duro, pero Juancho dijo: en el fuego del infierno. Por eso él viene cada semana. Gloria a Dios. Preguntémonos si yo ya tengo. Por el bautismo todos tenemos garantizado, pero por nuestras obras, por nuestras iniquidades, nuestras superficialidades, podemos perder el ticket del boleto de salvación. Por tanta trivialidad, por burlarnos por la Eucaristía, por juzgar mal a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En Colosenses va a decir: Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia, y por tanto nadie puede decir la iglesia católica y es condenarse, porque es pecar contra el Espíritu Santo. Pero cuestionarnos y preguntarnos sinceramente: ¿yo seré que iré a la vida eterna? ¿Yo me salvaré? ¿Estoy en gracia? ¿O comulgo como galleta sagrada, sin ton ni son, sin confesarme, sin estar en gracia? Nadie es perfecto, todos nos acercamos al Señor pecadores reconciliados en gracia. Esa es la distinción con el que no se confiesa. Recién voy por la primer párrafo, imagínense, 2 horas nos va a llevar. Hermanos, el Señor no se pone a discutir diciendo, mire, como quizás los apologetas evangélicos empiezan a mencionar la palabra y dicen esto y esto y esto. No se pone a discutir, lo ve pérdida de tiempo el Señor. ¿Qué hace el Señor? Recurre a las técnicas de su tiempo, hace una contrapregunta, Él responde con otra pregunta. Le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Yo soy un simple laico, yo soy un simple judío transeúnte de micro. ¿Por qué me preguntas a mí? Tú eres el experto. ¿Qué lees ahí? ¿Qué interpretas tú? ¿Qué haces? ¿Por qué tú no más bien no me avisas, me dices? ¿Y qué hace el doctor? Saca pecho y empieza primera parte, el Shema Israel. Ellos leían todos los días ese Shema Israel. ¿En qué consiste? Repitamos: Shema Israel, amarás a tu Dios. 4 puntos. Amarás al Señor tu Dios, primero, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. O sea, con todo tu ser. Eso está en Deuteronomio 6, capítulo 6, 5, creo, verso 5. Y ahí le aumenta otro pasaje del Levítico. No había sido solamente amarás con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con tu espíritu, sino la otra parte que entra y encaja. ¿Cuál es?
y a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Entonces, respondió exactamente, correctamente. Y el Señor lo elogia. Ha respondido exactamente. Pues vamos a ir. Dice, y Jesús le dijo, obra así y alcanzarás la vida. O sea, con eso ya lo tenía. Amar a Dios y amar al Espíritu. Pero él no es pues alguien fácil que se va a dejar derrotar. El judío el experto, el soberbio, el intelectual, el capo, como diríamos nosotros, ¿qué vuelve a preguntar? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el preguntar quién es mi prójimo? ¿Qué significa eso? Los ministros creo que están chateando ahí. ¿Qué significa preguntar quién es mi prójimo? Justificarse. Justificarse, preguntar quién es mi prójimo, decir, ¿a quién es digno de mi amor? ¿Quién es digno de que yo haga una cosa por el otro? ¿Quién? A ver, y esperaba que le dijera el Señor, mi suegra, tu suegra, y se lo iba a comer. Mi suegra, nada que ver, iba a decir. Y esperaba que le dijera tu tóxica. Esperaba decir tu hermano, tu compañero de trabajo, tú esto, aquello, a quién, este o aquel. Pero el Señor no le dice eso. Porque decirle eso era darle la razón al doctor de la ley. Y empieza ¿qué? ¿Con qué responde el Señor? Con esa parábola, con ese cuentito. Ese cuentito no es solo para el doctor de la ley, es para el oyente, es para nosotros, para que deduzcamos, así como al final el doctor de la ley pues va a interpretar. Le dice y aquí hay unos detalles hermosísimos, lo vamos a leer. Jesús un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Jerusalén estaba más o menos a unos 1000 metros de altura, altito. Y en Jerusalén está el templo de Jerusalén. Dos cosas grandes se hacían en Jerusalén: negocios y culto. Estaba el templo. Entonces este hombre estaba bajando, dice, de Jerusalén a Jericó en el camino, 27 kilómetros de Jerusalén hasta Jericó, curvas, alturas, precipicios, habían siempre malandros ahí. Entonces el Señor está usando este cuentito para hacernos notar ciertas cosas. Entonces él estaba bajando, por lo visto los malandros regularmente los despojaban, pero aquí le dan palo, le desnudan y lo dejan casi muerto. ¿Qué significaba esto? Que quizás el que estaba ahí peleó, luchó hasta que lo sonaron a palos y lo dejaron, incluso se lo llevaron su ropa. Entonces ahí vemos una escena, primero, donde hay malhechores, pero el Señor no se queda hablando de los malhechores. Puede que hayan sido ladrones, celotes, puede que hayan sido, porque ya no hay caso de hablar de estos, porque de alguna manera si no se convierten se van a condenar. Y empieza ahí, está casi muerto el hombre, asaltado. ¿Quién baja primero? ¿Quién entra el otro personaje ahí? ¿Quién es el sacerdote judío este? También bajaba. ¿De dónde bajaría ese? Del culto. Del culto. Ahí hizo no sé exactamente de esto de presentar los ázimos. Seguramente los judíos alababan a Dios y bajaba, lo miró y ¿qué pasó? Pasó de largo. El levita también era un hombre de templo, hacía sus oficios y de ahí también miró y pasó de largo. ¿Qué nos quiere decir esto?
¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que su religiosidad solo era vertical. Su religiosidad solo era como ir a misa, no me importan los demás. Su religiosidad solo era la ley, fría, muerta. Su religiosidad solo era de templo, sin nada de compasión, sin misericordia. Era solamente vertical, egoísta. Pero ellos cumplían 100% la ley y con eso pensaban que ya estaban listos. Hay muchas maneras de justificarlos a estos, de que no podían tocarlo a un muerto porque se contaminaban o tal vez tenía miedo. No, simplemente eran duros de corazón. Ellos tenían una tergiversación de la misericordia de Dios. Ellos no comprendían que el amar a Dios implicaba amar al prójimo. Y ahora viene un sujeto, un despreciado, un hereje para los judíos. ¿Quién? Algo han hecho ayer, ¿no? Está bien, no importa, sigan durmiendo. Un samaritano. El Señor pone, porque saben que los judíos van a reaccionar cuando escuchan el nombre de samaritano. Aquí hay 7 u 8 acciones que hace el samaritano y que nos muestra claramente la religiosidad del samaritano. Escuchen. Casualmente dice que pero un samaritano que viajaba por allí, no dice si bajaba o subía, no dice, el samaritano que pasaba por allí, dice, vio y se conmovió, signo de fe, se compadeció. No le importó. Se supone que el que estaba tendido ahí era un judío, pero a él no le importó. A él no le importó nada. Pues se conmovió. Entonces se acercó. No solo sintió compasión de lejitos como muchos de nosotros podemos hacerlo. Ay, pobrecito, que Dios lo bendiga, y pasamos de largo. Como nosotros que a veces sí contemplamos, ay, pobre, ay, Diosito le va a ayudar. No, como muchos mansioneros que conozco, ven, se compadecen y se acercan. Aquí hay muchos que no se quedan en la teoría, no se quedan en el sentimentalismo, no se quedan en la piedad, en la piadosidad superficial, sino que se acerca. Este hombre, ya con el conmoverse estaba bien, pero al acercarse a un pecador o a uno que está herido, se hacía impuro. Entonces se acercó y vendó sus heridas. ¿A quién les recuerda esto? A Jesús tocando al leproso. ¿A quién más? De 100, una se perdió. A la oveja perdida. Ustedes dicen negra, ustedes son racistas, yo no. A la oveja perdida, que fue, la encontró gimiendo, como dice el canto, la tocó, la limpió la oveja y se lo trae entre sus hombros. Ahí hay señales de Jesucristo. El verdadero samaritano es Cristo. El que se despojó desnudo, murió en la cruz. Pero aquí hay señales, por eso va. Pero hay un autor que me gustó mucho que dice que él dice, las heridas cubriéndolo con aceite y vino, con los sacramentos de la Eucaristía y de la unción. De ahí sale, hermanos, de aquí salen, de la palabra de Dios salen los sacramentos. Y que lo llevan al albergue. ¿El albergue qué sería? Simbólicamente hablando, la iglesia. La iglesia. Porque es un centro, es un lugar para que los pecadores se acerquen, para que sean sanados y liberados por los sacramentos, para encontrar dentro de la iglesia esa sanidad. Pero eso lo vamos a dejar como símbolo. Solo es una acotación que me pareció interesante ver aquí.
vio, se conmovió, se acercó, vendó sus heridas, cubrió con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo al albergue y se encargó de cuidarlo. Un día y una noche perdidos. Un día y una noche en atención al enfermo. Cuando él estaba, lo recoge, lo cura y lo lleva y se pasa toda la noche cuidándolo. ¿A quién les recuerda? A Jesucristo, el buen samaritano. Les voy a contar ahí, sí, a bostece nomás, no hay problema. O bostece se dice, ¿no? Les voy a contar una anécdota que a mí me pasó, porque este samaritano no se puso a observar, es de mi partido, es masista como yo, o es izquierdista, es de la derecha, es bilzermanista, es de oriente, es judío, es pagano. No se puede analizar, no dice es de mi tribu, es colla, es camba. No se pone a analizar, actúa sin medir si es choco, si es lindo, si es feo, si es gordo, no. Eso, o era de la mansión, sí, o era de la mansión. Ah, no es mansionero, mejor me voy. No, actuó. Un día, amén. Un día, me van a disculpar, esto está programado para hasta las 12 la prédica, ¿ya? Que me disculpe don Rogelio porque él es puntual en el almuerzo. Hace unos 6 años o más creo, ya es más, cuando se acuerdan de los tiempos de la autonomía. Autonomía, ¡cam! Más bien me corté. ¿Se acuerdan? No sé qué tiempo era, creo que 2009, 2008, 2010. Yo estaba en ese tiempo en Cotoca y yo estuve pasando a unas 3 cuadras de la catedral para que se ubiquen. Estuve ahí y vi a un tipo pues con aretito, tatuajes, musculoso, no esta piltrafa humana, ¿no? Así. Y atrás decía autonomía, ¡ca! Puntos suspensivos. Ahí decía autonomía. Y venía pues así por la calle. Él venía así. Y justo estaba ahí un vendefrutita, no sé si era potosino. Se estaba vendiendo sus naranjitas ahí. Y de repente, ¡pum!, le da un choque el taxi. Cuando tú ves personajes como este tipo, dices pues, debe ser bravo, ¿no? Con cara de guerra, autonomía. Sí. Cuando hubo el choque, yo me quedé paralizado. Pero ese hombre no. Corrió ese hombre. Supuestamente eran anticollas. Supuestamente eran en contra de las collas y antimasistas, qué sé yo. Primero le hizo parar al taxista y le amenazó si se iba a escapar. Le corrió, lo agarró al potosinito, no sé si le fracturó, no sé qué pasó, pero estaba botado ahí. Lo levantó, lo puso allá con los músculos que tenía. Yo lo único que atiné a levantar es una mandarina para devolvérselo, ¿no? Pero él estaba ahí y primeramente lo vio, lo acomodó bien, agarró su maletita, lo puso ahí a la cabeza y fue y buscó sus mandarinas, no sé qué cosa, se lo entregó y le dijo, vamos. Al taxista lo cargaron un ratito de él, lo llevaron al hospital. Ese es camba. Es mansionero. Amén. Este autonomista no se fijó si era potosino, si era indígena, si era masista. No se fijó si estaba de su partido, si era de... ¿Qué era ahí? ¿Quiénes eran? Sí, había un grupito de muchachos que se hacían llamar a la Unión Juvenil. No le importó. Esa acción a mí me conmovió. Uno puede juzgar, decir este o aquello, y hay muchos otros. También en El Salvador hay un sacerdote que vino hace unos 20 años, 25 años a Cochabamba, cuando nos daban charlas, un sacerdote americano, en El Salvador en tiempos de la dictadura, y pues ahí estaba una damita, jovenzuela, que venía siempre, era criticada, era juzgada. Él sabía, porque él era su confesor, pero ella trabajaba
ya saben en qué. Era una trabajadora sexual y ella siempre era juzgada, nunca se sentaba, y las damas como ustedes ahí en primera fila. Y cuando él estaba predicando entraron soldados militares y en plena misa lo sacaron al padre a coletazo, ¿cómo se dice? Culetazo limpio, con sus armas, toletazo le sacaba. Nadie de la primera fila ni nadie le defendió. ¿Quién defendió? Esa que era discriminada. A carterazo limpio se agarró con los militares hasta hacerlos soltar. A veces no tienes que preguntar del por qué, solo lo que está en tu corazón. Y ahí viene la primera lectura. La primera lectura de Deuteronomio es el último libro de lo Pentateuco, de los primeros 5 libros. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida y el Señor en boca de Moisés quiere volver a recordarles que la ley que pactaron hace tiempo cuando empezaban en el desierto no se olvidasen, porque el ser humano tiende a olvidar. Porque si entraban a la tierra prometida, cuando ya se posesionen, tal vez van a adorar a otros dioses, tal vez se van a olvidar del Señor. Y por eso le dice: no creas, cumple los mandamientos. Esos mandamientos no están en el cielo, no están allá, no están fuera de ti, están dentro de ti. Por eso la ley del Señor entra. Y nosotros con mayor razón, mis queridos hermanos, la ley la tenemos, el amor de Dios la tenemos en nuestros corazones y sabemos. Y por eso mismo Cristo en la segunda lectura, en la carta a los colosenses, y estos colosenses eran tipo una mayoría de nosotros, les gustaban las adivinanzas, la astrología, el zodiaco, que dice Venus, que dice Tauro, que esto, que allá, el Reiki, el yoga, y vamos allá, vamos acá. Incluso nuestra gente popular, pachamamismos y cosas así. Por ahí va a decir que Cristo es parte de la creación, está por encima de toda la criatura, está por encima de todo ser. Él es la plenitud y en Él debemos encontrar esa salvación. Amén. Volviendo a las acciones del samaritano, hace todo para él. En su acción está adelantándolo a los maestros de la ley. Con las acciones que él ha hecho, él se está ganando, está adelante para su salvación, sus actos. Los otros vinieron del culto, pero no sintieron misericordia. Este estaba pasando por ahí y siente misericordia. Es por eso que el Señor pone este ejemplo. No se contenta con llevarlo, montarlo en su cabalgadura, llevarlo al posadero. No, sigue. Le da 2 denarios. Le encarga 2 denarios, casi 3 salarios del día. 2 jornales o 3 jornales. Esos 2 denarios servían para una semana estar en el hospedaje. Y si gastas más te lo doy. Un servicio completo. Un servicio completo. Esto para mí es un reflejo de que este samaritano es Cristo. El que hace un servicio completo, viene al mundo, vive en medio de nosotros, se solidariza, va curando y sanando, liberando, pues cuidándonos. Y no es suficiente, muere en la cruz para darnos vida eterna. Por eso, queridos hermanos, ahora viene la pregunta crucial para el doctor de la ley y para nosotros. ¿Qué le dice el Señor después de terminar la parábola? Que en paz descanse, que en paz descanse. Hay una pregunta, Juancho. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Cambia la dinámica y aquí espero que estén despiertos. El doctor de la ley preguntaba por el objeto del amor,
para justificarse. No, mi suegra no, mi mujer no, mi vecino no, mi cuñado no, no. Él se estaba preocupando el objeto del amor. Con esto, con la parábola, ¿qué le está diciendo el Señor? Por el sujeto, tú eres el prójimo. Tú eres el prójimo, el que se va, el que le va a levantar, el que le va a cuidar. Tú hazte, no esperes que el otro cambie. Tú eres, ve tú mismo, hazlo tú. ¿No entendieron? No es tu suegra, no es tu esposa, no es tu hijo. Eres tú el prójimo que tiene que solidarizarse. ¿Cómo se lo cambió el Señor? Usted es el prójimo de todos los que le rodean. Y también al mismo tiempo yo seré su prójimo alguna vez cuando alguien se solidarice por mí. Yo soy el prójimo. No es que tu suegra ni nada. La pregunta se invierte. La pregunta de la compasión, mis hermanos. Cristo quiere que nosotros seamos compasivos, nos hagamos prójimos del que nos necesita. Nos hagamos prójimos, así como el cambita ese, así como la chica esa. Así también nosotros estamos listos para solidarizarnos. No es que ustedes no son mis prójimos. Yo soy su prójimo de ustedes. Pero llegado el momento también serán algún rato de esos. ¿Se entiende? Sí. El que tuvo compasión de él es el prójimo. Esposos, ustedes son los prójimos de su esposa, de su suegra, de su hermana. Ustedes son los prójimos. Es tratar de entender, y cierro con esto, queridos hermanos. La unidad del amor a Dios y el amor al prójimo es una unidad que no se puede romper. Lo tenían en la ley los judíos, pero lo fraccionaron. Ellos amaban, sí, su prójimo era el de su cultura, el de su raza, el de su etnia, el de su partido político. Ellos eran. Mirarlo a un pobre desamparado no era, porque los pobres eran castigados, o un extranjero. Ellos no se solidarizaban con ellos. El Señor nos llama a nosotros no mirar, hacer el bien. Hacer el bien. Esa es la ley. Dios y el prójimo. Que así sea. Amén.